Hola chicos, buenos días. Va mi contribución para el día de hoy. Un leve ensayo. Espero les agrade. Lo titulé El fascismo que no se ve. Va mi texto. El fascismo más peligroso rara vez llega con uniformes, desfiles o discursos explícitos de odio. Cuando adopta estas formas suele ser porque ya ha echado raíces mucho antes. El verdadero peligro comienza de una forma silenciosa, casi imperceptible, dentro de las personas. No nace únicamente en líderes autoritarios ni en grandes estructuras de dominación. Primero nace en una fractura muy íntima, en la dificultad de habitarse a uno mismo sin miedo. Allí donde el individuo pierde la capacidad de sostener su propia fragilidad, aparece una necesidad desesperada de buscar afuera aquello que no logra construir dentro de sí, una causa, una bandera, una ideología, una identidad absoluta, un grupo que le diga quién es y sobre todo contra quién debe estar. El problema es que el vacío interior nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. La herida deja de sentirse como herida y comienza a experimentarse como agresión externa. Esta transformación es decisiva. Quien reconoce su dolor todavía puede intentar comprenderlo. Quien se percibe permanentemente atacado vive en estado de defensa. Y cuando la defensa se convierte en el principio organizador de su existencia, la violencia deja de parecer violencia, porque empieza a sentirse legítima como protección, responsabilidad, incluso como una forma de amor hacia los pares. Por eso el fascismo no necesita necesariamente individuos crueles o monstruosos, necesita personas asustadas, sujetos incapaces de nombrar aquello que los fractura, esperando una narrativa que organice su malestar. Alguien que llegue y que les diga, no estás roto, alguien te hizo daño. Aquí está el culpable, aquí está tu misión. El fascismo ofrece algo profundamente seductor, una certeza emocional. No elimina la angustia, le da dirección. Aquí es donde encontré una obra que ilustra el ascenso de los totalitarismos modernos y es inquietantemente actual. En el proceso de Franz Kafka, Joseph despierta una mañana para descubrir que ha sido arrestado. No conoce la acusación, no hay un delito claro, ni enemigo visible, ni reglas comprensibles. Solo existe un sistema inmenso, opaco y omnipresente que parece observarlo desde todas partes. El gran Big Brother. Pero lo verdaderamente perturbador no es el sistema, es la transformación interior de Joseph. Con el tiempo, deja de preguntarse si la acusación tiene sentido, comienza a organizar su vida alrededor de ella, busca explicaciones, interpreta señales, negocia, se justifica, se adapta. Poco a poco, ya no necesita cadenas externas, termina participando de la lógica que lo condena. Kafka no describía literalmente el fascismo, evidentemente, pero sí algo que lo precede, la experiencia de un sujeto que aprende a vivir bajo una culpa difusa hasta volverla parte de sí mismo. Algo semejante ocurre en el fascismo actual. El individuo que este recluta no siempre elige el odio, elige algo mucho más elemental, la seguridad de tener respuestas. El enemigo no siempre es deseado, pero se vuelve necesario, porque sin él aparece nuevamente el vacío, la incertidumbre, la fragilidad que tanto aterra. Dentro de esta misma novela, Kafka introduce una breve parábola que ilumina muy bien este mecanismo y con una extraordinaria precisión. Un hombre llega frente a una puerta y pide entrar. El guardián le responde que todavía no puede pasar. El hombre espera. Espera días, años, toda una vida.
Solo al borde de la muerte pregunta por qué nadie más intentó cruzar aquella entrada. El guardián le responde: esta puerta estaba hecha solo para ti. Ahora voy a cerrarla. La tragedia no radica únicamente en el guardián, radica en que el hombre jamás cruzó. La puerta no solo era un límite exterior, era también el reflejo de un miedo interior, el miedo a asumir la responsabilidad de enfrentar lo desconocido. El fascismo opera de forma semejante, no necesita destruir completamente la humanidad del sujeto por la fuerza. Le basta con convencerlo de que es demasiado vulnerable para habitar el mundo sin protección, de que alguien amenaza aquello que es suyo y de que la obediencia emocional resulta más segura que la incertidumbre. Por eso el fascismo del siglo XXI, venido sobre todo del norte, resulta tan difícil de reconocer. No necesita destruir las democracias, puede habitar en ellas. Puede coexistir con elecciones, congresos, parlamentos, mercados y discursos de libertad. Su eficacia no consiste en romper abiertamente las instituciones, sino en vaciarlas lentamente de todo contenido ético. Habla del lenguaje de lo razonable. No dice que odia, dice que protege. No habla de exclusión, habla de seguridad. No promete dominación, promete orden. Su enemigo tampoco suele venir de fuera, generalmente vive cerca: el migrante, la minoría, quien piensa distinto, quien incomoda las certezas establecidas. El otro se convierte en amenaza no porque sea realmente peligroso, sino porque representa aquello que el sujeto teme reconocer en sí mismo: vulnerabilidad, incertidumbre, diferencia. El fascismo contemporáneo prospera especialmente en sociedades agotadas, heridas o profundamente individualizadas. Allí donde la confianza se debilita, donde el vínculo comunitario se rompe y donde las personas aprenden a percibir al semejante como competidor o sospechoso, el miedo encuentra terreno fértil. Su operación ocurre simultáneamente en tres niveles. 1. En el plano íntimo, busca erosionar la capacidad de reconocerse vulnerable sin vergüenza. El individuo necesita sentirse fuerte a toda costa, aunque para ello deba negar partes esenciales de sí mismo. En el plano social, destruye lentamente la confianza. Toda relación se interpreta desde la utilidad, la amenaza o la jerarquía. La solidaridad parece ingenuidad, el cuidado mutuo, debilidad. En el plano político, transforma las instituciones, no necesariamente las elimina, sino que las orienta hacia otro fin: proteger el orden antes que la dignidad humana, administrar riesgos antes que garantizar derechos. Lo más inquietante del fascismo es que no busca únicamente controlar territorios o cuerpos, aspira a algo más profundo: colonizar la imaginación moral del individuo. Quiere convencerlo de que no existe otra manera posible de convivir, de que la crueldad es madurez, de que desconfiar es inteligencia y de que la ternura pertenece a los ingenuos. Cuando esto ocurre, el fascismo ya no necesita imponerse mediante la fuerza. Ha aprendido a hablar con la voz de las personas mismas. Kafka escribió antes de que el fascismo histórico adquiriera nombre, pero entendió algo decisivo: los sistemas más peligrosos triunfan cuando el individuo interioriza la lógica que lo destruye. Joseph no muere únicamente por un tribunal invisible, muere porque termina aceptando el mundo que lo acusa como si fuera el único posible. Esta quizás sea la imagen más precisa del fascismo invisible: no el verdugo con uniforme, sino el sujeto que, incapaz de tolerar su propia fragilidad, aprende a justificar la violencia como refugio frente al miedo. Combatir el fascismo entonces exige algo más que ganar elecciones o cambiar gobiernos, aunque es importante, por supuesto. Exige reconstruir algo más cercano y más difícil: la capacidad de reconocernos en el otro sin sentir amenaza,
de aceptar nuestra vulnerabilidad sin convertirla en resentimiento, y de comprender que ninguna comunidad puede sostenerse cuando necesita enemigos para darle sentido a su existencia, porque el fascismo comienza mucho antes de la toma de poder. Comienza cuando el miedo nos convence de que necesitamos un enemigo para no sentirnos solos frente a nosotros mismos. Vale, chicos, muchas gracias por haber escuchado. Espero que les haya agradado el texto. Chao.